Hola y bienvenidos a Llamados a Servir, donde traemos las historias detrás de las historias. Un espacio donde exploraremos diversas e interesantes experiencias, éxitos y fracasos de agentes de ley y orden alrededor del mundo. Les recordamos que parte de nuestro contenido podría ser de carácter gráfico para algunas personas. Ahora con ustedes, Alex Ferrer. Buenas. José Vicente. Presente. Y quien les habla, Roberto Hernández. Estamos aquí continuando la tercera parte de nuestra conversación con el exoficial de la policía de la ciudad de Orlando, Eddie Díaz. En el último episodio estuvimos hablando sobre el incidente por la que decidimos tener a Eddie compartir con nosotros en esta noche. Para ver el recap, como dice uno, Eddie hizo intervino con un vehículo, hizo una parada de tráfico, como diríamos nosotros, ¿verdad? Traduciendo literalmente. Y en la parte de la parada de vehículos, él sostuvo 8 disparos. 8 disparos. Su compañero, George Tesalvia, que paró a asistirlo de manera voluntaria porque él no había llamado a ningún tipo de refuerzo hasta ese momento, recibió inicialmente un impacto de bala. Ese impacto inicial le costó la vida. Y Emmanuel Cenares, que fue la persona que le hizo los disparos a Eddie y a George, después de haberte disparado a ti, Eddie, ¿verdad? Y haberte dejado paralítico en aquel momento, que no podías, tus piernas no trabajaban, remató a George. En el momento tú no sabías que George había muerto. Yo no lo sabía. Tus piernas no trabajaban. Exactamente. Habías podido dar una descripción básica de Emmanuel Cenares, incluyendo el hecho de que él tenía esposas todavía puestas en sus muñecas. Uh-huh. Y bueno, subsecuentemente pues él fue arrestado. La pasajero de al frente del carro también fue arrestada. Bueno, ella básicamente se entregó porque... Y el otro pasajero pues ya estaba bajo custodia desde antes de que todo el incidente ocurriera. Y hablamos un poquito, ¿verdad?, de cuán rápido las cosas pasan, la diferencia entre la acción y la reacción, las cosas que te pasaron por tu mente en el momento, ¿verdad? En ese incidente, básicamente estamos hablando de un incidente que duró 18, 19, 20 segundos. Cuán rápido pasan las cosas y todo el proceso de pensamiento que le está pasando a uno, ¿verdad? Cuando está pasando por un momento crítico. Y hay distintos tipos de incidentes críticos, y esto como más crítico, uh-huh, ¿verdad?, que podemos experimentar nosotros. Porque no solamente te dispararon en los 2 hombros, 4 en la espalda y 1 en la cabeza. Y el de la cadera. Y el de la cadera, ¿verdad? Y gracias a Dios, pues, tenemos la bendición de estar aquí sentados contigo en esta noche. La historia no termina ahí, obviamente, porque no es una película, ¿verdad? Correcto. Esta es la vida real. Y la vida real es que después de esto hay lo que nosotros le diríamos un aftermath, ¿verdad? Claro. Uh-huh. No solamente post-incidente, y ¿sabes? Literalmente podríamos cubrir hasta el día de hoy, desde que pasó ese incidente, porque yo estoy seguro que en algún momento tú posiblemente en tu sueño tú recreas el incidente. Oh, sí. Tú sabes, o algún momento, porque los sentidos de uno como que ¿cómo se llama? Se intensifican, ¿verdad? Uh-huh. Cuando uno está pasando por un incidente y tal vez tú huelas algo y te recuerda al incidente. O veas algo y te recuerda al incidente. Y como hablamos anteriormente, no importa el tiempo que pasa, uno siempre lo piensa y es como si fuera ayer. Right? Eso es así. Exacto. Eso es así. Y otra cosa que mucha gente no entiende es que hay veces que en el shock del momento hay cosas que tú no te acuerdas, que eventualmente tú te vienes acordando. Por eso es que cuando se hace una entrevista una investigación de uso de fuerza, ¿verdad? Un officer involved shooting, use of force. Muchas veces al policía que descarga su arma no se entrevista el mismo día.
siempre por lo regular se le da un tiempo para hacerle la entrevista 3-4 días. En el caso mío, no. A mí me entrevistaron como 4 horas después. A mí también. A mí no, parece que en ese tiempo no practicaban eso. A mí a las 4 o 5 horas ya me tenían en un cuarto entrevistando. Eso lo aprendieron después. Sí, eso lo aprendieron después. Gracias a Dios que lo aprendieron por lo menos. Pero queremos entrar un poquito, Eri, en lo que... Ok, ¿qué es lo que pasa? Vamos a empezar en la sala de operaciones. ¿Ok? Porque ya te había dicho que no te podían dar más anestesia. No te podían dar calmante porque eso te afecta la respiración. Tú, como te pusieron una lanza, creo que se dice, que le meten a uno entre las costillas para... Es un tubo de pecho. Te entubaron. Te entubaron, pero por el pecho. Y es para nivelar la presión, para que uno pueda, pues, respirar. Ok. So, obviamente, la respuesta al hospital me imagino que estaba lleno ¿verdad? De compañeros y el command staff y me imagino que todo eso estaba ahí. Antes de que entremos a todo eso, Eri, ¿quién le dio la notificación a tu esposa? Fue mi ex sargento, Margie Sums, que ella fue mi primera sargento cuando yo trabajaba en el noreste, rompiendo noche, en mi primera escuadra. Ella le notificó, pues, a mi esposa Nancy. Y obviamente esto fue ¿a qué hora hizo la notificación? Antes de que subiera el sol, me imagino. Sí, eran como las 2:30, las 3 de la mañana. O sea que a las 2:30... Vamos a empezar por el hecho de que te toquen la puerta a las 2:30 de la mañana. Ya empezamos mal. Mi esposa pensó, honestamente, que yo había fallecido y que no le estaban, pues, diciendo, pues, la verdad. Ella trabaja en el sistema escolar. Ella era maestra en ese momento. Y por eso el horario también funcionaba, pues, para nosotros, porque ella se despertaba temprano, se iba a trabajar. Yo llegaba a esa hora y yo me acostaba. Entonces, después por la tarde, cuando ella llegaba del trabajo, ella me despertaba. Y no tenían niños todavía. Y no teníamos niños. Entonces, pues, podíamos pues, cocinar, comer, compartir. Entonces, cuando ella empezaba, pues, para ponerse lista para acostarse, yo me estaba yendo, pues, para el trabajo. Eso que funcionaba. Pero ella pensó que yo había pues, fallecido. Aunque le dijeron que no. ¿Ella conocía a la sargento de anteriormente? Ella la conocía. Ok. Eso es una cosa bien importante, muchacho. Porque muchas veces, mira, brother, no hay una... Primero que es una noticia, ¿verdad? Que ningún familiar quiere recibir y que te la dé un extraño. Es muy importante y lo digo porque son cositas que la gente no piensan a veces, especialmente gente fuera de la comunidad de nosotros. Son cositas que son triviales, yo diría, ¿verdad? Que son cositas que para mucha gente no tienen tanta importancia, pero la diferencia que hace el que una persona que por lo menos conozca a la pareja de uno sea la que dé la notificación. Porque, ¿verdad? Pues ya hay algún tipo de relación. Nosotros tenemos que designar quién es la persona que nosotros queremos que dé la notificación a nuestros familiares. Ella confiaba, pues en Margie Sum, pero ella también, pues, pensaba, ella no me está diciendo la verdad, porque no quiere que me dé un ataque de llanto, no quiere porque yo me ponga histérica. Ella simplemente está haciendo lo que le están diciendo a ella, pues, que diga. Pero Margie fue honesta, pues, con ella y le dijo, él está en una mala situación. Le dijo el compañero de él, pues, falleció. Estamos buscando a la persona, pues, que hizo esto, pero tienes que venir al hospital. ¿Y cuánto tiempo llevaban de casados en ese momento? Nosotros nos casamos en el 98, en el verano del 98. Año y medio. Sí. Año y medio. Honeymooners. Honeymooners. Nosotros llevamos en sí ya juntos 6 años y medio, porque fuimos novios por 2 años y medio y nos comprometimos por 2 años y medio, pero de casados, año y medio, y no teníamos niños. ¿A cuál momento tú aprendiste de que Jorge había pasado? George había fallecido? Cuando a mí me estabilizaron en el hospital, yo todavía estaba consciente. Después del chest tube y todo eso, yo le pregunté a mi esposa, pues, cuando ella llegó, si ella sabía algo. Entonces ella me dijo, pues, que no. Entonces George lo tenían como 2 camillas y le habían puesto la cortina y eso. Estaban inicialmente trabajando en él. Pero ella me dijo que no. ¿George estaba en la escuadra tuya? Él estaba en la escuadra mía. Él trabajaba el distrito 52. ¿Y tú cuánto tiempo llevaba en la escuadra él? 5 meses, 6 meses.
no llevaba mucho tiempo. Él llevaba menos de un año en el departamento. Sí, pero en 5 meses... Uno aprende una vida en ese trabajo. Sí, no 5 meses son 5 años. No, muchachos, y en 2 semanas yo te puedo decir si el compañero mío es alguien que uno vuela, si va, como decimos nosotros, si va a cocotear en la calle o si... George era, mira, él era, primero era un buen ser humano. Segundo, era un buen padre. Él hacía algo siempre que muchas veces cuando él venía por la noche pues a trabajar en la escuadra. Yo no me recuerdo qué estación de radio era específica, pero una estación pues local. Y todo lo que daban era rap, pues música rap. 102 Jams. Yo no sé si era una de esas, pero él llamaba a la estación. Y él tenía alguna relación muchas veces con la persona que estaba trabajando, pues el disc jockey. Y él le decía esto en inglés, claro, dile al Distrito 52 que Big Sal's on his way. Que voy de camino. Él siempre con sus boberías, Pero él era un buen ser humano. Él era un buen compañero. Él entrenó en nuestra escuadra. Y él era un buen hombre. Él dio su vida pues por su comunidad, pues por una causa, pues defendiendo que este individuo no le fuera a hacer daño a otras personas, y él se sacrificó. Y de verdad que a mí me gustaba trabajar pues con él. Era un buen ser humano. Y quiero, si tenemos tiempo, o si no hacemos el tiempo, más tarde quiero entrar un poquito en sobre de qué manera te afectó eso, el Survivor's Guilt. Yeah, si lo tuviste. La emoción. Si lo tuviste. Eso pero fue lo peor. Ok. Pero eso es algo que quiero explorar más tardecito. Claro. Estamos en el hospital. Tu esposa está a tu lado. Te estabilizaron. Yo pensaba que yo me veía pues de lo más bien. Porque yo me recuerdo diciendo mi amor, yo me veo bien. Porque yo siempre, cuando tenía pelo, ¿no? Yo me pasaba peinándome y todo, acicalándome. Ahora es brillante. Y yo me recuerdo que ella me pasaba la mano pues por el pelo. Me decía, sí, tú te ves bien, pero que yo veía que cuando ella me pasaba la mano pues salía pues con sangre. Y yo estaba en una mala situación, honestamente, físicamente, y en el proceso de estar en una mala situación, pues también pues mentalmente, honestamente. Después de ahí yo me recuerdo que que ellos me estabilizaron. Entonces, pero tenían que descifrar dónde estaban las balas, porque yo tenía más huecos entrando pues que saliendo. Entonces, pues me llevaron pues para el área pues, de radiografía. Y ahí yo me recuerdo que ahí fue donde yo me quedé pues finalmente pues dormido, inconsciente o dormido. Cuando yo me desperté, mi esposa le había dado pues la autoridad pues para que ellos me operaran. Entonces lo que ellos habían hecho era una operación exploratoria para sacar todas las balas y todo el material de Kevlar de el chaleco. Eso, cuando tú pones ese material en una radiografía o en un scan, se ilumina, es como luminoso. Y ellos, inclusive hasta el día de hoy, cuando yo me tomo mis radiografías, salen, tú lo ves, donde se han calcificado pues ciertos pedazos, porque son fibras y no las pueden limpiar todas. Los bolines de las balas sí, pero los otros pedazos de las fibras pues, del chaleco, eso no es posible, porque son muchos, son demasiadas fibras, o por lo menos en mi caso eran demasiadas. Y por la composición del fiberglass, que es la fibra de vidrio, correcto, ¿eso no le hace ningún tipo de daño al cuerpo? Todo depende de dónde quede. Si queda digamos, en la columna central, pues sí. Si queda incrustado en un órgano vital, pues también. En mi caso, pues no fue así, gracias a Dios. La herida más peor pues que yo tuve interna, aparte pues, de la columna, fue esa misma bala que cuando me descompresionaron, que me pusieron pues el tubo, la bala había pues desinflado el pulmón derecho y había una de las venas que sale del corazón. Y esa fue la que te entró entre la baqueta y el chaleco. Esa fue la que más pues, daño hizo. Y unas venas que están cerca después del corazón las había pues ¿cómo se dice? Scratched. Raspado.
y estaban sangrando un poco, pero ellos decidieron que eso se podía sanar pues por sí solo, que no era de nada inminente en ese momento. ¿No sabes cuántas unidades de sangre te pusieron? No sé exactamente, pero me hicieron 2 transfusiones de sangre. Eso te puedo decir. Eso sí lo sé. Pero de cuántas se equivalen, no me recuerdo en este momento. Okay. Pero me mantuvieron, yo me desperté como 3 o 4 días más tarde a tener conversaciones con el neurocirujano. Y te puedo decir, fueron de las conversaciones más difíciles. Porque cuando yo me desperté, yo sabía que yo estaba pues paralizado. O sea, yo no tenía duda de eso. O sea, yo no me podía mover las piernas de la cintura pues para abajo. Y el cirujano, excelente. Yo me mantengo en contacto pues con él, pero ellos te dicen las cosas pues como son. Uh-huh. Y él me dijo, mira, estás paralítico. Por el momento no vas a poder caminar. Y yo me recuerdo, obviamente, siendo joven y todo, le digo, y puedo tener hijos. Y me dijo, prioridades. Las prioridades. No me importa el caminar, vamos a hablar de otras cosas. Y él me dijo, y eso pues está, pues también, pues no se sabe en este momento. Que fueron golpes fuertes también, tú sabes. Ellos me mantuvieron ahí en el hospital pues en un RMC por 10 días. Después de esos 10 días, que básicamente yo estuve literalmente durmiendo y siendo entrevistado por homicidio. Esto fue lo que yo hice durante ese tiempo. No hice más nada. Acostado, durmiendo, bajo sedación o sedativo y siendo entrevistado por el departamento. En ese momento, ¿alguna vez te preguntaste o pensaste en George y en la razón de que él había fallecido? Cuando mi esposa me lo dijo, en ese momento, te puedo decir que yo como ni le creía a ella. Como que yo vi que él estaba en el piso, pero no pensé que llegara a ese punto en ese momento. Después yo pues estuve estuve inconsciente cuando yo pues que me empezaron a dar más información 3 o 4 días pues más tarde y me empecé a percatar del funeral de él pues que venía, lo dieron en la televisión. Mi esposa me estaba enseñando lo que estaba en el periódico. ¿El servicio lo hicieron en First Baptist? Sí, lo hicieron ahí. Al ladito donde él murió. Al ladito donde él murió. La ironía de eso, ¿no? Yeah. Y después él fue llevado pues a Northport, donde él lo enterraron. Aquí mismo en la Florida. Sí, en la Florida. Eso queda al sur de Sarasota. Son 2 cosas. Dime. No sé si, obviamente no te acuerdas. Yo te fui a ver o el viernes o el sábado por la noche, la madrugada. Salí de trabajar y te fui a visitar. Y tú lo que me estabas diciendo era que te sacara del hospital. O sea, sácame de aquí. Sácame de aquí. La medicina, los narcóticos. Eso fue 2 o 3 días después. Sácame, a las 3 de la mañana. Bueno, me aparecí con Krispy Kremes, of course. Tú sabes obviamente. Tú mencionas eso y yo me recuerdo que mi mamá me estaba comentando, pues mi familia, sí, tú le estabas pues, diciendo eso a alguien, y porque yo solo decía, papi, sácame de aquí, pero era claramente el efecto de los narcóticos. Estaba pues bastante high. Yeah, bastante embollado. Porque es que... Yo fui con la dona, no, sácame de aquí, José, sácame de aquí. ¿Y no me sacaste? No te saqué, perdóname. Y la otra cosa es que... Con amigos como tú, bendito. Yo con el flashlight, ten cuidado. Tranquilo. Yo fui al servicio de George en Northport. Y empezamos a ver gente parada al lado de la carretera en la 4... Bueno, por la 27. Unas 2 horas antes de llegar a la destinación. Ya había gente parada, saludándonos, policía, enseñando el respeto que tienen ¿sabes? Por la profesión. Claro. Eso fue algo que fue bien impresionante. Y así se supone pues, que debería pues, de siempre ser así. Porque claramente en nuestro trabajo, uno enseña pues, un valor claramente que muchas personas pues, no tienen.
Y esto no es una crítica pues, a nadie. Todo el mundo se desempeña en lo que es bueno y en lo que quieren hacer. Pero no se puede pues, disminuir la valentía y el valor y el sacrificio. Tanto nosotros como pues, personas como nosotros y personas como digamos que están en el servicio militar. Que sí, todos hacemos sacrificio. Solamente que algunos hacen un poquito más que otros. Sí, exacto. ¿Tuviste algún momento en ese momento, algún pensamiento de por qué yo y no él? Yo te puedo decir que la tristeza que yo sentí, primero porque yo lo conocía a él, eso a mí no me había sucedido anteriormente, claramente. Y mira, yo te voy a decir sinceramente, hasta el día de hoy, de vez en cuando, hay algo que me viene un pensamiento a la mente. ¿Sabes qué es lo más extraño? Yo te puedo decir exactamente cómo olía Seinares. Pues yo estaba tan pegado de él. Como el olfato que cada persona tiene es con ese sudor. Uh-huh. Y de vez en cuando, no que se parezca, pero digamos mi hijo, que juega deporte, está en baloncesto, él llega a la casa sudado, pero que eso parece que se lo ha metido en la piscina. Pero el olfato pues de ese sudor, como que no te has bañado en 2 o 3 días. El chaleco. Pero los que has trabajado de noche en la calle, en ese tipo, en la zona 42 que trabajábamos nosotros, sabemos exactamente el olor que él está hablando. Yeah. Ese olor que es como que permanente. Y de vez en cuando, o sea... Mi hijo ha pasado que ha llegado pues, de práctica y tiene ese sudor y yo digo, pero Dios mío, vete y báñate. O sea, o un pensamiento o mira, a veces hasta yo he visto personas en la calle que se parecen, que se dan un parecer y como que yo miro pues doblemente, miro de nuevo. Y yo te puedo decir que lo que más a mí siempre me ha traído más tristeza pues en mi vida, es que, porque si tú te pones a ver, vamos a ser honestos, vamos a hablar matemáticamente, no hace sentido. ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es la racionalidad de que yo sufra dos disparos? Digo, George, pues 2 disparos y yo 8, yo vivo y él no. Eso no hace sentido. O sea, eso no... Tú no me vas a convencer a mí de ninguna manera racional que eso haga sentido y orden en lo que yo conozco pues de la vida o de cómo son las cosas. Él sufrió un disparo en la cabeza, yo sufrí uno también. Es una cuestión pues de milímetros. Eso es todo. Es de milímetros. ¿Y por qué yo? O sea, ¿por qué yo tuve que parar ese carro ese día? Porque yo... Porque yo no simplemente pues los dejé ir. Porque yo. Y por qué yo sobreviví. Eso yo te puedo decir que esa angustia, eso es algo que nunca se va. Siempre se queda y de vez en cuando sube. Es como la espuma. Uh-huh. Sube. Y tú sabes. ¿Eso es algo que la angustia esa te dio enseguida? ¿O fue algo que pensaste en otro? Porque también para los que están escuchando, puede ser que un incidente similar, uh-huh, que les dé la angustia esa. ¿Por qué yo? ¿Por qué no ellos? Sobreviví. Yo inicialmente, cuando yo estaba en el hospital, yo me sentía físicamente tan y tan mal. Estaba tan y tan adolorido. Yo estaba en una mala situación física. Uh-huh. Que yo no tenía la capacidad en ese momento, digamos, para pensar más allá del dolor que yo sentía físico. O sea, y claramente me estaban entrevistando y yo estaba pues contestando y estaba triste. Pero ese nivel de angustia de yo pensar por qué eso todavía no me había... ¿Estabas consciente que George había fallecido? Yo estaba consciente. Pero en sí no era la relación de que lo que pasó en sí no te había llegado todavía. Yo no lo había pensado pues de esa manera en ese momento. Porque era, como yo te digo, es como
son demasiadas emociones y demasiado, pues, y puedes sentir, es demasiado absorber cuando a ti te dicen esto, mira, tú tienes 28 años y estás paralítico, no vas a caminar más. Pero espérate, yo estaba caminando ahorita. No, ya, pues ya no. Tú pensabas tener una familia. Pues mira, papá, ya no puedes tener hijos. Y te voy a decir más, para ser más transparente. Cuando uno sufre una herida de la espina dorsal, que fue lo mío, que fue mi situación, y esto es para hacer, como dicen en Puerto Rico, a calzón quitado. Tu habilidad de poder ir al baño por ti mismo, de tu poder orinar y tu poder evacuar, eso para. Tu cuerpo ya no puede hacer eso. Y eso te puedo yo decir a ti como ser humano, es algo bien fuerte que uno a los 28 años, espérate, perdí. Hasta cierto punto humillante. Lo es, porque todos estamos impuestos que nosotros nos encargamos de nuestras necesidades fisiobiológicas, ¿no? Y eso fue cuando te están poniendo un catete para que tú puedas orinar o te están dando un tratamiento para que tú puedas evacuar. Eso es un poquito embarazoso, humillante. Más encima, mira, no sabemos si puedes tener niños, no sabemos, tú no puedes caminar. Y encima de eso, y te voy a ser sincero, mi carrera, yo me identificaba con mi carrera. Yo me identificaba. Mi persona de yo ser Eddie Díaz y ser oficial era lo mismo. Yo me identificaba con mi carrera. Y ahora me han quitado a mí todo lo que yo trabajé pues tan duro para llegar. Y se me ha ido. En un momento, en un segundo. Segundos, ya mi vida ha cambiado. Mi profesión ha cambiado. Yo nunca voy a poder hacer el mismo trabajo que yo hacía anteriormente. Y uno se pregunta con el tiempo, ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Qué tiempo tuviste en el hospital? Yo estuve en ORMC por 10 días y después me trasladaron para Shepherd's Hospital en Atlanta, que es un centro de rehabilitación de heridas en la espina dorsal y el cerebro. Y Shepherd's, lo que ellos se destacan es que ellos te enseñan a cómo tú vivir con tu herida, cómo tú puedes maniobrar, vivir tu vida cotidiana con lo que tú tienes. ¿Y qué tiempo estuviste ahí? 6 semanas. Eso fue lo peor, porque el hospital es excelente, las enfermeras y los doctores son excelentes, pero estábamos Nancy y yo, estábamos apartados pues de nuestra familia. Ella se estaba quedando en un hotel que quedaba justamente al lado pues del hospital y ella venía todos los días. Ella ahí venía. Ella había cogido un sabático pues del sistema escolar. Y eso ¿Quién cubrió los costos del hotel de ella? Eso fue cubierto por la Unión. Por la Unión. Los oficiales, te puedo decir que el alguacil de Orange County estuvo envuelto en eso porque conocía personas y ellos le cubrieron a mi esposa los gastos. De ella 10 por días 6 semanas. En ORMC. 10 días en ORMC. ¿Y después cuántas semanas en el...? 6 semanas. 6 semanas. Es casi 2 meses. Estás hablando de 2 meses prácticamente. Y yo llegué a casa en una silla de ruedas. Yo me fui a trabajar una noche caminando como nosotros. Y ¿No tuviste la oportunidad de ir al servicio? yo no tuve esa oportunidad. No podía porque eso lo llevaron a cabo cuando yo todavía estaba en ORMC. Yo no me habían trasladado pues, todavía. Mentalmente, ¿qué estás pensando? ¿En cuál momento? En eso de que tú estás en ORMC y no puedes ir al servicio. Es lo peor. Por lo menos para mí en ese momento. Porque tú tienes que darte cuenta que yo pienso, ¿no? Fue mi parada de tránsito. Él no se tenía por qué parar. Yo le pude haber dicho a él pues que continuara, ¿no? Pero él se paró. ¿Cómo lo hacemos? Sin número de veces. Correcto. Y hasta a veces, hasta fuera de servicio, de camino a la casa. Alguien se pasa. Sí. Y yo me sentía pues de cierto punto culpable. Y volvemos a lo mismo. Es esa culpabilidad de que yo sobreviví y tú no. O que fue mi culpa que a ti te sucediera esto o no. Entonces tú empiezas a pensar, yo hice esto bien, no hice esto bien. El remordimiento de que sí. El what if. Yeah. ¿Y qué pudo ser? ¿Qué pudo haber sido?
¿Por qué? El por qué. Y eso no es bueno, eso no es saludable porque no va a cambiar nada. Correcto. Y yo entiendo que, mira, pues en mi caso hubieron ciertas cosas que yo hice que yo entiendo que esto tenían que ser así. Dios puso su mano y fueron las cosas así. Por ejemplo, yo nunca caminaba hacia una parada de tránsito si no fuera en la carretera. Esa noche yo no lo hice. Subsiguientemente, pues nos enteramos durante el juicio y testimonio que el chofer le había dicho al pasajero pues de atrás, a Des Rivieres, que cuando yo caminara hacia el carro y estuviera pues en la ventana, que me disparara. Él se rehusó y él dijo que él lo iba a hacer. El chofer lo iba a hacer. Pero cuando yo me personifiqué en la parte de atrás, derecha del pasajero, eso los tomó por sorpresa y como que el plan, pues entonces espérate, las cosas han cambiado, el juego ha cambiado. Pues eso sucedió. Segundo, yo no mantenía de esposar a nadie primero con la mano izquierda, porque todo el mundo sabe que la mano derecha es la mano predominante. Pero esa noche, por las razones que yo tuviera, yo le esposé la mano izquierda. Yo te puedo decir a ti esto: ninguna esposa iba a ir en su mano derecha, porque ya tenía su plan de la pistola. Entonces resulta que hubiera sido un poco más problemático identificar a esta persona si no hubiera estado esposado. Y esa fue la razón, una de las razones principales por la cual a él lo pudieron pues identificar. Y tercero, yo no hacía el hábito de pedirle a nadie las llaves, ni de coger las llaves de un carro. Y en ese momento, entre todas las cosas, las vi y las pude agarrar. ¿Por qué yo hice eso? Reaccioné. Y da la casualidad que eso hizo la diferencia, que él se fuera a la fuga a pie, corriendo, o en carro. Porque ustedes saben que si él tiene una ventaja pues de 2, 3, 4, 5 minutos, cuando Headquarters me hubiera tratado pues de chequearme de nuevo, ya hubiera estado, pues quién sabe. Entonces la red de pues, nosotros poder pues atajarlo, pues se convierte un poco más difícil. Y parte de este podcast es en sí darle la experiencia y la información a los que son nuevos a la ley y orden. So, en ese momento son las cosas que te pregunta. Primeramente, ¿qué tú le dejas saber a la generación nueva sobre qué pensar en un incidente como ese? Y dos, educacionalmente sobre lo que tú crees que hiciste esa noche que puede ayudar a alguien nuevo que empieza en la calle hoy. Fíjate, yo entiendo que lo que nos enseñan a nosotros teóricamente en las academias, inicialmente, porque el entrenamiento que nosotros nos brindan quizás subsiguientemente o que nosotros buscamos independientemente con otras organizaciones nos beneficia, porque es entrenamiento real, de situaciones reales, hiperrealistas. Pero si tú estás empezando, sí tú tienes que hacer las cosas como te las enseñan en la academia para tú poder pasar, ¿no? Y graduarte y poder ingresar pues en tu agencia. Pero yo le exhorto pues a cualquier persona, eso es teoría y la teoría es buena, pero hay una diferencia entre teoría y realidad. Busca escucha, aprende de otros oficiales que sean buenos oficiales, que tú estimes que son buenos seres humanos, buenas personas que están haciendo el trabajo por las razones correctas, y aprende de ellos lo que ellos te pueden enseñar a ti. Porque de la teoría a la realidad, a lo práctico, eso es del dicho al hecho, va un gran trecho, ¿no? Y es importante que la gente pues comprendan eso, porque si yo te puedo asegurar, si uno hace las cosas directamente como nos enseñan a nosotros en la academia, ninguno de nosotros sobreviviría. Ninguno. Ninguno de nosotros. Tú te tienes que llevar por tus instintos. Tú tienes que Sentido común es lo más importante que la inteligencia, porque en estos momentos uno tiene momentos para pensar cuando uno está investigando algo a otro nivel, detective, investigador, algo así. Pero cuando tú estás en la calle, que tú tienes que reaccionar. Correcto. En ese milisegundo, tú no tienes el lujo bueno, pero déjame pensar y analizar cómo fue la cuestión, qué me enseñaron, porque te va a costar la vida. Y eso es algo que yo creo que hoy en día le falta mucho a la policía de hoy.
los policías de hoy, por muchas razones que nosotros vemos en nuestra sociedad, como nosotros hacíamos las cosas, digamos, como yo las hacía, digamos, en mi tiempo, es muy diferente. Hoy en día la gente... Por miedo, por política, son muchas cosas que... Cuestiones sociales, por la política que se está hoy en día pues hablando. Que no deben estar en presente en lo que es la ley. No lo debería estar, pues para nada, porque no hay espacio pues para eso, ¿no? Correcto. Pero yo le diría eso, y encima de eso, siempre pues mantén tu equipo pues que funcione, mantén tus baterías de radio pues que funcione, tus armas limpias, porque nosotros bien sabemos cuántos oficiales nosotros pues no conocemos que tienen que estar cambiando baterías en medio del shift porque no la cargué adecuadamente, no limpié el arma adecuadamente, no me funcionó cuando yo la necesitaba adecuadamente. Pero muy importante en lo que tú pasaste, psicológicamente, lo que tú pasaste y lo que es una cosa que no se enseña. No, Pensar en que tú hiciste tu trabajo y tu compañero falleció en algo que tú estabas haciendo. No. ¿Cómo explicarle eso a la generación de ahora? Es una cosa que debe de explicarse cómo tú lidiaste con eso y cómo explicárselo a la gente de hoy. Bueno, hay que notar, dale. Yo sé por dónde tú vas, dale. Lo que te voy a decir es que, y tú y yo hablamos de eso, Eddie, cuando pasó tu incidente, yo estaba todavía de la academia, estaba coordinando en los reclutas nuevos y te invité a que vinieras a compartir muchas veces tu situación con los reclutas nuevos, ¿okay? Porque lo que pudiste compartir con ellos es algo que yo no podía compartir con ellos, ¿right? Y yo creo que lo que está faltando hoy en día en el entrenamiento de los oficiales nuevos es el entrenamiento correcto y desarrollar esa intuición que tenemos nosotros, ¿right? Que eso viene con la experiencia y la experiencia viene con el entrenamiento. Los 4 de nosotros tenemos experiencias en nuestras carreras que pensamos ahora, I should have been dead. Debería haber estado muerto por lo que yo hice, el error que cometí o lo que sea. Right? So, gracias a Dios, literalmente gracias a Dios que estamos vivos. Porque si no fuera por Él, no estuviéramos aquí. Cierto. So, esa intuición es algo que se tiene que desarrollar por los entrenadores, empezando en la academia y sigue, empezando en lo que están reclutando. ¿Eso es algo que se puede enseñar? Si está dentro de ti, se puede desarrollar. Bueno, porque yo te voy a decir esto. Lo que yo sí pues te puedo decir, en mi caso, en mi situación, en ese momento, aparte de yo pensar, porque inicialmente yo voy a decir, yo voy a morir aquí. Yo voy a morir en esta carretera. O sea, yo voy a morir aquí pues como un perro tirado en una carretera, ¿no? O sea, no se supone pues que esto sea así. Más que nada, cualquier persona que se emprende en esta línea pues de trabajo, sobre todas las cosas, en mi opinión personal, y por lo que yo he vivido, tú tienes que tener un deseo de vivir sobre todas las cosas. Que tú siempre, herido, no herido, en el piso o parado, gateando o corriendo, tú siempre vas a tratar, tienes que tener ese deseo de vivir de la manera, de cómo tú lo puedas hacer, de cómo tú puedas desempeñar eso en ese momento. Y no tanto de sobrevivir, pero de ganar. Definitivamente. Eso es lo que nosotros en inglés nos referimos al warrior mindset. Es un pensamiento psicólogo. Exacto, la mentalidad de un guerrero. Y parte de eso está no solamente nuestra condición mental, pero parte de eso también nuestra condición física. Correcto. ¿Verdad? Pero mentalmente es muy importante. Es una cosa que uno puede sobrevivir. Tú siempre tienes que pensar eso. No, muchachos, tú te cortas un dedo y te crees que te vas a morir, te mueres. Tú siempre tienes que pensar, yo voy a sobrevivir. O sea, todos los días cuando nosotros entramos en la patrulla, nos poníamos uniformes, estábamos listos en line-up y salíamos. Tú tienes que ver y que pensar, yo voy a regresar, yo voy a vivir, yo voy a sobrevivir, Deberíamos tener
y yo no sé cómo están corriendo las academias aquí ahora mismo localmente, pero deberíamos tener más personas que vienen a hablarnos a las clases, a hablarle a las clases de la academia que han sobrevivido incidentes críticos. Porque primero que esta es la generación del TikTok. Todo está en video. O sea, todo lo ven en video, ¿verdad? Pero no están expuestos a lo que es pasar por un incidente. Y el problema es que, porque a mí, éntrate a cualquier plataforma de redes sociales y los videos violentos que vemos en contra de los policías. Ahora mismo, esta noche, estaba viendo yo un video de un policía del Capitolio que lo estaban arrastrando, unos anarquistas. Yeah. Pero esas experiencias no se están compartiendo con los reclutas en la academia. Pero hay razones por eso. Hay razones por eso. Y lo que le estamos haciendo es un daño. Es un deservicio. Porque ¿sabes qué es lo que? Exacto. Injusticia. Y lo que estamos creando son policías de segunda clase. Policías que no... Mira, y te voy a decir una cosa. Yo nunca he hecho nada que rompa una ley, ¿verdad? En mi servicio como policía. Pero nunca he hecho nada en general. pero hay que tener una malicia. Hay que tener malicia. Hay que tener calle. Hay que tener malicia. ¿Ok? Porque con la gente que nosotros estamos bregando en la calle yo creo que no hay una mejor forma de ponerla. Son animales. Animales. Salvajes. Bueno, uno tiene que tener la mentalidad de que uno, pues, claramente sobrevive, que uno gana, pero más que eso, uno tiene que tener la habilidad y la mentalidad de poder ser un hombre violento. Eso fue en el 2000. Dale. Vamos a ir 24 años adelante, que estamos ahora. ¿Qué tú le recomiendas a cualquier policía o persona de ley y orden que hoy en día se meten en la procesión? O que estén pensando. O que estén pensando en lo que te pasó a ti. ¿Qué tú te recomiendas en solamente pensar en hoy en día? Yo exhorto a cualquier persona que quiera entrar a la profesión. Yo me quito mi sombrero y le digo, hazlo, porque alguien tiene que hacerlo, ¿no? Pero de la misma manera, yo le digo esto a cualquier... Mira, si fuera mi hijo, ¿no? Acuérdate que en un momento dijeron que no ibas a caminar en algún momento. Exacto. Okay. Y que no sabían si iba a poder tener hijos. Yeah. Exactamente. Y dije eso, sí, eso es cierto. Yo le diría a él, mira esto, si tú lo quieres hacer, hazlo, pero tú tienes que entrar... Primero, yo te exhorto a que tú siempre tienes que estar entrenando. Siempre tienes que estar buscando ese entrenamiento, esa faceta que te vaya a dar esa pulgada de ventaja que tú puedas ganar. Esa pulgada que te ayude a tu poder sobrellevar que tú tienes que reaccionar a una acción. Que te acerque más esa pulgada, a esa acción. Tú tienes que buscar ese entrenamiento. Mira, yo le aconsejo esto a cualquier persona. Si tú, inclusive, yo diría esto. Si tú tienes que siempre de vez en cuando estar chequeando, digamos, como los atletas tienen psicólogos profesionales de psicología pues, deportiva. Mira, consíguete a alguien, quien sea, chaplain, psicólogo, consejero, pero alguien que vea las cosas como tú las ves, que crea en lo que tú haces. Sí. Y tiene que ser la persona correcta. Tiene que ser la persona correcta. Porque tú correcta. dijiste algo ahorita que es muy importante. Tú tienes que ser cómodo con la violencia. Tienes que hacerlo. Y te voy a decir una razón por la que tiene que ser la persona correcta. Yo, por una situación en mi vida, en el pasado, tuve que ir a una consejera. Y me acuerdo decirle específicamente, ella me preguntó que si yo era de una naturaleza violenta. Y yo le digo, bueno. Esos son dados. Sí. Esos son unos topos loaded ahí. Sí. Eso es una pregunta, María estúpida. Exacto. ¿A Que qué hora sí. puedo regresar? Sí, exacto. Que si yo soy de una naturaleza violenta, dije, mire, señora, yo no soy de una naturaleza violenta, pero yo estoy sumamente cómodo con la violencia. Yo puedo ser violento y yo estoy cómodo con la violencia y soy capaz de violencia extrema. Aquella mujer necesitaba una psicóloga cuando yo terminé con ella, brother. Yo me levanté y me fui. Nunca volví. Pero eso es algo que yo le aconsejaría a la gente
de hoy en día, siempre estar entrenando. Búscate el departamento que tú entiendas que te puede apoyar. Porque no todos los departamentos son iguales. Hay algunos mejores que otros. Son pocos, pero hay algunos que son mejores que otros. Pero mira, tú tienes que estar seguro sobre todas las cosas que tú puedes estar expuesto a que tu vida siempre va a estar en riesgo o que tú tienes que tomar una vida, pero tú tienes que ser capaz de ser violento. Un hombre normal, un hombre pacífico, un buen hombre, ¿no? Pero tienes que ser capaz de ser violento. Y si tú no estás dispuesto a hacer eso, si tú no estás dispuesto a vivir con esas consecuencias, pues mira, quizás tú no deberías poder estar en esta carrera. Y nunca piensen que hablar con alguien es algo ¿sabes? Negativo. Hablar con un psicólogo o alguien que puedes expresar tus pensamientos no es nada negativo. Inclusive con la persona con que él habló, aunque no era la persona, digamos, correcta pues para él, pero él tiene la habilidad de decir lo que él siente. Correcto. Y de poner las cartas sobre la mesa. Exacto. Y es muy importante recalcar lo que tú acabas de decir, Alex, porque nosotros, en nuestra cultura, ¿verdad? Nosotros somos machos. Nosotros nos compartimos, y no hablamos de nuestro, o sea, no compartimos nuestros pensamientos, no abrimos nuestros corazones, y lo que estamos haciendo es cargando, hasta que, ¿qué pasa? Explotamos, mi pana, explotamos en un acto violento, o explotamos en un ataque al corazón, o explotamos porque le gritamos a nuestras esposas. Correcto. Y no hay nada. Y yo digo que tal vez los viejos de nosotros piensen distinto, porque es una generación distinta, ¿verdad? Pero, brother, de verdad que yo no tengo ningún problema con... Si yo entiendo que yo tengo una necesidad ¿verdad? En que yo necesito algún tipo de consejero o algo, yo creo que es importante nosotros recalcarle eso porque en la cultura de nosotros eso no es algo que es muy común, especialmente en una comunidad así como, ¿verdad? De ley y orden o el servicio militar. No, y no solamente eso, en la comunidad hispana. Nosotros, esto por cultura. Esto es como él dijo, somos los machos, somos los hombres. Eso no. Nuestra generación, pues nuestros abuelos, nuestros padres, que quizás no eran así. Y yo te voy a decir esto. A mí, cuando yo llegué a Shepherd's Hospital, me asignaron una consejera. Y mira, yo te puedo decir, una señora, yo no podría pedir por una mejor persona. Pero sin embargo, yo no quería hablar con ella. Y mi contestación a ella, ella trataba todos los días, literalmente todos los días, eso era parte pues, de mi recuperación. Y yo le decía todos los días, usted no sabe por lo que yo estoy pasando, usted no está paralizada, usted no era policía, usted no sabe nada. Y ella me decía, pero por eso mismo me debes de hablar, porque yo no sé eso. Dime tú a mí, instrúyeme, enséñame. Yo decía, yo no quiero hablar con usted. Y te puedo decir, hoy por hoy, que fue una de las peores decisiones que yo tomé. Y te puedo decir que me vino a afectar grandemente cuando yo regresé pues, a casa. Porque ya yo no había hablado pues, con nadie. Y tú estás hablando que yo había estado, que me fui un día pues caminando de mi casa, regresé 8 semanas en una silla de ruedas. ¿Y qué ahora? Y recuérdate, esto es otro punto que hay que es una realidad. George pues fue honrado con su servicio, un funeral, hermoso, ¿no? O sea, un funeral pues de un héroe. Pero eventualmente, como todo en la sociedad, como todo ser humano, George pues fue enterrado, pero la vida continúa. Uh-huh. La agencia continúa. El departamento de policías continúa. Correcto. Tus amistades continúan. Tus compañeros continúan, pero tú no estás continuando. Porque ya tú no estás haciendo eso. Tú no estás en ese trabajo. Tú no estás participando en lo mismo que tú conocías. Y es fácil de uno sentirse que uno se queda atrás, uno es olvidado. Y encima de eso, si tú no tienes buen liderazgo en el departamento, pues olvídate, tú eres desechado pues rápidamente, eres olvidado. Y eso es algo también que la gente se deben de percatar de ello que sucede. Y eso claramente no es bueno para la salud mental de muchos individuos en nuestra comunidad. Y aunque el oficial pueda regresar a trabajar, cuando ese oficial ha sido marginalizado, lo han puesto hacia un lado, porque te estamos investigando, o te estamos entrevistando,
o no pensamos que tú estás listo para regresar, o esto, y esa persona, ¿cómo se va a sentir pues, cuando regresa? Y eso es algo que vamos a hablar después, mentalmente. ¿Qué tiempo tuviste afuera? Estamos hablando de 8 semanas. 8 semanas. 8 semanas regresar a tu casa. No has tenido en sí la oportunidad de mentalmente pensar a dónde voy ahora. Yo no sabía. Yo estaba completamente perdido. Y entonces, mentalmente estás pensando y has pensado en lo que pasó. Ya George está enterrado. El servicio de ella había pasado. Lo que empieza después es otra cosa que en sí vamos a empezar. Yo creo que en el episodio que viene atrás. Es mentalmente lo que estabas pensando y lo que estaba pasando de ir adelante. No, ahí yo te puedo decir que ahí fue que yo empecé a procesar todo, porque entonces comenzó el proceso para los juicios. Comenzó ese proceso. La evidencia empieza pues a salir. El narrativo. ¿Qué va a pasar con este individuo? El fiscal está entrevistando. El fiscal estatal, el procurador estatal. Y como José dijo, mira, una de las cosas bajo ese término, ¿no?, de lo que yo pude hacer mejor, para mí se lo recomiendo a cualquier persona que esté pues en mi situación. Él me dio la oportunidad de yo poder ir a hablar con los reclutas, pues de enseñar, hablar de mi situación. Ellos hicieron preguntas, muchas preguntas, y yo tuve la oportunidad pues de contestarles pues no solamente pues de mi carrera, de mi incidente, pero de lo que yo estaba pasando en ese momento. Y para mí yo diría que esa fue una de las cosas que más me ayudó a yo sanar. A mí no me complacía el estar hablando pues de la situación en ese momento. Pero físicamente, cuando regresaste de Atlanta, right? En sí, ¿qué empezó en ese momento físicamente? Vamos a hablarlo mentalmente, sino sí físicamente. Yo te puedo decir que yo pasé horas haciendo terapia física. Yo siempre, ahora ya, 24 años removido pues de esa situación, yo siempre pues digo esto o he dicho esto y le hago a ustedes el mismo pues, comentario. Hay una razón por la cual ninguno de nosotros aquí nos recuerda cuando nosotros comenzamos a caminar. Ninguno de nosotros. Tú te recuerdas de muchas cosas de tu niñez, pero ninguno de nosotros aquí se acuerda de eso. Y yo juro que es porque Dios se lo borra a uno de la mente, porque es sumamente difícil. Aunque usted parece cotidiano, ¿no? Nos paramos aquí, nos paramos para la nevera, nos paramos para comer. El caminar es sumamente difícil. Y cuando tú le estás diciendo, tu cerebro le está diciendo pues a tus piernas, párate, di un paso y no puedes. No solamente es difícil físicamente, pero mentalmente, pero la parte física bueno, yo te puedo decir que fueron lágrimas, fue sangre, fue sudor. Cuando llegaste a la casa después de Atlanta, no podías caminar. Yo llegué a una silla de ruedas y lo que había sucedido, estaban cambiando la alfombra pues, de la casa para poner losa, para que la silla de ruedas pudiera pues, rodar. Porque encima de eso, yo había tenido una parte pues, de la tubería, había explotado. Entonces la casa se había inundado de agua. Entonces pues estaban cambiando pues todo eso y poniendo losa. Yo llegué a una silla de ruedas. Y entonces pues vivir bajo esa... Pues Espérate. eso. Eso cuando, durante todo este proceso, ¿verdad? Las cosas que, ¿verdad? Que son... las cosas que uno no piensa. ¿Qué pasa? Que pasan, ¿verdad? Y que la gente pasa por encima. Durante todo este proceso, también está bregando con que se te rompió una tubería en la casa. Tu esposa está bregando, porque ya sabemos en qué estado mental y físico tú estás. Tu esposa está bregando con la situación de que su esposo está en el hospital, de que posiblemente no va a caminar por el resto de su vida, que posiblemente no van a poder tener hijos juntos, y por encima de eso se explotó una tubería en la casa. Ella recibió la llamada de Carlos Castillo, porque Castillo me estaba velando la casa, porque nosotros lo conocíamos a él y éramos amigos. Entonces Castillo llegó a chequear la casa y encontró que estaba inundada. Oh my God. Entonces, pues llama pues a Nancy, a mi esposa. Entonces, pues mi esposa pues llama a mi mamá, porque nosotros estamos en Georgia. Entonces, mi mamá con mi papá subieron. Entonces, Carlos se juntó pues con ellos. Entonces, pues y mami se encargó con mi papá pues de llamarle un plomero. Entonces, pues
No solamente eso, para entonces ya pues uno empieza a pensar lo que está en silla de ruedas, la alfombra no es efectiva. Hay que cambiar eso. Pues vamos a cambiarlo, vamos a poner losa. Pues ese proceso. Y todas las otras cosas que eventualmente pues venían con que tú tienes que hacer modificaciones a tu casa. Pero inicialmente fue eso. Y fue difícil. Fue sumamente pues difícil. Mira, yo me recuerdo haber tenido una conversación pues con mi esposa. Y yo le dije a ella, mira, honestamente, esto no fue para la que tú te matriculaste. Uh-huh. Esto no fue. Obviamente. Esto no era... mirándolo yo de una manera bien miópica y bien cerrada, yo le dije a ella, esto no fue para la que tú para lo que tú pensaste. Y siempre te sorprende con la respuesta. Y yo le dije a ella, mira, yo te voy a decir lo que yo le dije a ella, mira, sí, esto, yo entiendo, y yo quizás sea mejor pues que nos divorciemos. Quizás sea mejor porque esto no es para ti. Esto no es para ti. Y ella me dijo, no, yo no me... Bueno, creo que me amenazó. Sin revelar la edad de tu esposa. ¿Ella es mayor, menor o la misma edad? Menor que yo. Ok. Yo tenía pues 28 años. Así, sí. Y ella es menor. Y ella es menor. Vamos bien. y ella, yo creo que me amenazó y me dijo, como tú me lo vuelvas a decir o algo así. Y pues yo no lo dije más y lo dejé tranquilo. Pero ella, te puedo decir honestamente, ella ha sido la fuerza pues de mi casa. Ella ha sido la pega que ha mantenido todo pues andando. Y ella fue la persona cuando yo he estado físicamente exhausto. Porque mira, había a veces que yo no quería ir a terapia física porque era doloroso. Yo me estaba reponiendo de heridas musculoesqueletales, entonces, pero tenía cuestiones de los nervios. Y cuando tú estás hablando de los nervios de la espina dorsal, uh-huh, es un sinnúmero pues, de otras cosas que vienen, que la gente no se dan cuenta. Tienes que tomar medicamentos específicos para que no te den espasmos, para que la vejiga pues no te liquee. ¿Tú me entiendes? Físicamente, no mentalmente. Físicamente, ¿qué tiempo te duró poder recuperarte en sí? Poder o caminar o ponerte un... Y vamos a aclarar también, porque no hemos aclarado eso. Gracias a Dios que hoy día Eric puede caminar. Correcto. Yo camino con un bastón. Exacto, pero caminas. Sí. Perdóname, ¿cuál fue tu pregunta? ¿Qué tiempo físicamente, no mentalmente, sino físicamente te demoraste en sí en poder caminar? Casi 2 años. Un poco como año y medio, entre 1 año y medio a 2 años. Y eso fue con terapia física. Constantemente. Yeah. Honestamente, yo hacía terapia física 5 días a la semana. 5 días, sin mentirte, 5 días a la semana. Y eso era diferentes clases también. O sea, y era todo, o sea, desde cómo guiar un vehículo, porque recuérdate, tú vas a guiar, tú no puedes usar los pies. Uh-huh. Hasta cómo tú guardas la silla, cómo tú te trepas en el carro después de que guardas la silla. Pues qué ejercicio pues vas a hacer hoy. Y ya el vehículo que tenías antes no te sirve. No, tuve que entregarlo. Entonces pues tenía otro vehículo. Eso fue otra odisea. Pero o sea, físicamente fueron casi 2 años. Y eso es simplemente caminar. O sea, pues digamos, el yo poder, y te voy a ser honesto, el yo poder pues orinar. Porque eso volvió también, gracias a Dios. Sin yo tener que usar un espejo y sin caracterizarme. Eso fue como 1 año y medio. Wow. El poder usar el baño para evacuar, eso vino antes. Y eso fue una historia pues bastante pues cómica, porque eso sucedió. Eso comenzó cuando yo estaba en Shepherd. Pues comencé. Y yo me recuerdo que cuando primero sucedió, yo estaba en un estado pues casi de pánico, ¿no? Adiós, pero estoy volviendo por mi propia cuenta a ir al baño. Entonces yo cojo y estoy tocando el timbre pues de las enfermeras, ¿verdad? Entonces pues llegan como 2 o 3 y yo sentado en el inodoro, que es un poco embarazoso admitirlo, pero era la realidad. Uh-huh. Y yo le digo, fui al baño.
Fui al baño. ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? Y ellas me están mirando. Y uno me dice, pues límpiate, chico. ¿Qué más vas a hacer? Límpiate. Y yo, sí, está bien. De las cosas más cotidianas. Pues claro, sí, porque las manos sirven todavía. Las manos sirven, olvídate. Fue al baño. Esas son las pequeñas victorias. Pero mira, esas pequeñas victorias, esto a mí me ayudaron para poder seguir hacia adelante. Okay. Vamos, yo creo que esto es un buen punto en el que podemos parar este episodio. Y vamos a entrar dentro de otras cositas en el próximo episodio. Queda bastante más. Sí, yo creo que nosotros le hemos, como dicen en Puerto Rico, le hemos sacado el jugo a Eri. Vamos a entonces concluir. Vamos a concluir este episodio, número 3. Ahora, con Eri. Y continuamos la conversación entonces. Le queremos nuevamente, yo creo que deberíamos dedicar este episodio a la memoria de George DeSalvia, el oficial George DeSalvia, que paz descanse, ¿verdad? Por su sacrificio y por su servicio también a la comunidad. Le queremos dar las gracias por escuchar y recuerden seguir nuestra página de Facebook en www.facebook.com/llamados-a-servir-podcast. También nos pueden escribir a llamadosaservirpodcast@gmail.com con sus preguntas o sugerencias. Que Dios me los bendiga.